escuela sabática, ahora que nos adentramos a un estudio verdaderamente apasionante, porque tiene que ver con unirnos al proyecto de salvación de Dios. En términos de la educación, sabemos que el fin primario de nuestro modelo educativo es que los niños, que los jóvenes tengan un encuentro salvador con Jesucristo. En ese sentido, nuestro modelo es un modelo misionero. Es un modelo que tiene el propósito de cumplir con la gran misión de Cristo. Y este trimestre entramos a una lección muy interesante, a un estudio de la Biblia por demás desafiante. Y quiero que vean la portada de la edición para los maestros. Y como una estrategia para romper el hielo en el primer repaso de la lección, ¿por qué no les preguntan? Allí está un barco, pero si pusiéramos un cuadro en el contexto de hoy, en lugar de un barco, ¿qué le pondrían? Para ilustrar el proyecto Misioneros. ¿Cómo se mueven los misioneros ahora? Sería una buena pregunta para romper el hielo e iniciar el estudio de todo el trimestre. ¿Cómo se mueven? ¿Solamente en barco? ¿Será que se puede ser misionero desde la misma recámara de la casa? ¿Y qué me dicen de los servicios de internet? ¿Y qué me dicen de las redes sociales? ¿Y qué me dicen del vecindario? ¿Y qué me dicen de los autobuses? Misioneros. Durante el trimestre vamos a darle consideración a la vida de muchos personajes. Fíjense, tengo aquí en mente personajes como Abraham, la misionera que sirvió con Naamán, Jonás, dice aquí la epopeya de Jonás, y es que es una historia de muchos ires y venires en el servicio misionero. Esther y Mardoqueo, Jesús, los discípulos, Pedro, Felipe, Pablo. Qué buen repaso a personajes que hicieron una gran contribución a la misión de Cristo. Y así, entonces, llegamos a la primera lección de este trimestre. Así que les repaso que como una pregunta para romper el hielo sería, bueno, en lugar de barco, ¿qué? Para que la gente piense en ese amplio espectro que tenemos de servicio misionero. Y denle una leída a las lecciones que van a venir durante todo el trimestre. Y entonces entramos con el primer misionero. El primer misionero. Y tengo una pregunta que podrían hacerle ustedes a sus compañeros en la clase. La pregunta es, ¿por qué decimos que Jesús es misionero? ¿Por qué se habla aquí de Dios como misionero? ¿Cuáles son los actos de Dios que lo califican con un perfil de misionero? Esa es una pregunta importante. Y quiero recordarles que como estrategias para el repaso de la lección de la escuela sabática, como estrategias es importante partir de las preguntas. Las buenas preguntas nos encaminan a buenas estrategias. Y entonces aquí hay una pregunta importante. ¿Cuáles son las características que definen el perfil misionero de Dios? Que aquí se presenta con una naturaleza misionera. ¿Cuál es ese perfil? Pero tengo otra pregunta que creo que debe disparar el propósito de la lección de esta semana. Y vamos a empezar por la parte final
para entender todo el contenido. Y yo haría una pregunta importante. ¿Por qué sal? ¿Por qué luz? Así nada más pregunten. Pregunten a sus alumnos para disparar el pensamiento. Pregúntenle, ¿por qué sal? ¿Por qué luz? Y déjenlos pensar, no contesten ustedes, déjenlos pensar y que ellos aporten. ¿Por qué? Porque es evidente que si uno usa la sal es porque le falta sal a la comida o falta sal para cumplir con un propósito. ¿Por qué luz? Bueno, porque hay oscuridad. Y entonces viene otra pregunta. ¿Dónde perdió este mundo su sabor? ¿Dónde? Y esta pregunta nos lleva a la primera parte de la lección de esta semana, donde aparece Dios como creador, que le proveyó a los primeros, al hombre y a la mujer, les proveyó de un lugar donde podía comunicarse permanentemente con ellos. También van a estudiar ustedes la libertad de elección. A mí me han preguntado, profesor, ¿por qué Dios, si ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué los crió? Bueno, es que Dios crea a seres inteligentes que sean capaces de tomar decisiones, aunque alguna vez tomen una decisión en contra de Él, porque esa es la libertad de tomar decisiones. Y entonces se puede dar consideración a este tema de la libre elección, y entonces estudian también la caída. ¿Y en dónde se refleja en el Edén? Esta es otra pregunta importante. ¿En dónde se refleja en el Edén el espíritu misionero de Dios? A ver, ¿quién me dice? Pregunten así ustedes. Y entonces, esa bajada de Dios desde los cielos, buscando a Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? Ahí está la naturaleza misionera de Dios. Vino a buscar, salir a buscar, ir a buscar, entablar conversación, enviar un mensaje. Todas esas son iniciativas de naturaleza misionera. Y el primero que lo hizo fue Dios, en bajar para encontrarse con las personas que se habían perdido. El mundo había quedado en oscuridad, Él bajó y trajo la luz. Las relaciones entre Adán y Eva habían perdido su sabor, bajó la sal. Es importante, por eso Jesús usó esta ilustración tan importante de la sal y de la luz. Y entonces ustedes van a encontrar en el estudio de la lección también las metáforas, que es la sal y la luz que estamos considerando. Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué la sal? ¿Por qué la luz? A donde quiera que vayamos, la vida para muchas personas ha perdido su sabor. Ha perdido su sabor en su relación personal consigo mismo. Y por eso hay tantas depresiones. Tanta gente que dice que la vida no tiene sentido. La vida ha perdido su sabor en el seno del hogar. Y hay relaciones fragmentadas. Hay relaciones fragmentadas con los hijos. Ha perdido su sabor. En muchas organizaciones la vida ha perdido su sabor. La gente trabaja de forma automatizada. Vamos y compramos de forma automatizada también. Es necesario ponerle sabor a la vida. Y el sabor a la vida lo ponen aquellos que conocen a Cristo y participan con sus vecinos, con las otras familias, participan con quienes se encuentran, participan con el gozo de haber encontrado a Cristo. Es importante que tú seas como la sal.
Y una de las cosas más importantes que provoca la sal, ¿sabes qué es? Sed. Y cuando la gente tiene sed, entonces le puedes señalar el agua. ¿Y cuál es el agua? El agua viva. ¿Y cuál es el agua viva? Cristo. Por eso mi pregunta en la estrategia de instrucción, por eso les animo a preguntar. El punto de partida es, ¿por qué la sal? ¿Por qué la luz? Y cuando hay una completa oscuridad, el simple encendido de un fósforo le da luz hasta el más apartado rincón. Y el mundo está en oscuridad. Hay oscuridad en cuanto a los valores. Pregúntenle a los alumnos de su clase, así como preguntamos en qué aspectos la vida ha perdido su sabor, pregunten en qué aspectos el mundo está en oscuridad. Y los aspectos en los cuales el mundo está en oscuridad es en los valores. Entonces, como estrategias de instrucción, recuerden qué otra cosa en lugar de barcos, para presentar el amplio espectro del servicio misionero, utilizando ahora hasta la tecnología. Pregunten, ¿por qué sal? ¿Por qué luz? ¿En dónde perdió su sabor el mundo? ¿En dónde entró en la oscuridad del mundo? ¿Por qué Dios es el primer misionero? Vino, salió de su lugar común. Así tenemos que salir nosotros. Si vamos a hacer sal, que la gente tenga sed, y sed de Cristo. Si vamos a hacer luz, que la gente sea iluminada con la presencia de Cristo. Preguntas es la base de nuestra instrucción a la hora de la escuela sabática. Les recomiendo esta estrategia. Identifiquen las preguntas que disparan el pensamiento. Que Dios les bendiga.